La bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva y muy especial edición de este programa de Hermandad Spurs. Hoy nos encontramos en una situación muy especial, en un hecho, la verdad que para el programa en particular, para festejar, porque tenemos una nueva casa. Estamos hablando de Londres Blanco, que nos recibe y nos acoge con todas sus particularidades, con todos sus, con sus honores, porque hoy vamos a estar con justamente con los propietarios, con los dueños, con los productores y los que hacen todo el contenido en dicho canal de YouTube. Estamos hablando de Juan Pablo. Primero te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? La verdad, muy contento realmente de estar acá. Creo que hace bastante que hicimos un par de colaboraciones, pero hace bastante veníamos hablando. La verdad es que se volvió una hermandad, ¿no? Esta coalición en Hermandad Spurs Londres Blanco. Y bueno, queríamos como poder seguir contando con obviamente con estas ediciones y bueno, la verdad es que muy contento de formar parte ahora de lo que va a ser estas nuevas ediciones y que obviamente Mati acá, que es el que lleva los hilos de todo, que justamente eh, se hace cargo, ¿no? En cierto sentido, de otro proyecto más que nos va a llevar, creemos, muy lejos, realmente porque es un contenido que nos va a gustar hacer y que tiene otra, otra metodología y tiene otra perspectiva y tiene a su vez otra manera de ser encarado. Así que bueno, creo que Mati acá va a hacer los honores también. Y que además estamos en una, justamente como lo comentábamos en el inicio, en una situación muy especial, porque nos encontramos con no solamente con un representante, sino con dos. Por ende, podemos decir que estamos en sociedad hoy. ¿Cómo te va, Mati? Te doy la bienvenida. Bien, todo bien. La verdad, encantados no solo de poder estar acá en un nuevo episodio, que me parece que vamos a estar bastante seguido, sino también de, como decía Juan Pablo, encantados de tener este nuevo contenido en nuestro canal, que para los que estén escuchando esto en YouTube lo van a tener semanalmente, todas las ediciones las van a tener en nuestro canal, y para los que estén en Spotify, sepan que también está la oportunidad de escucharlo por YouTube si les es mejor. Y como decía, realmente es algo que semanalmente los escuchamos, estos episodios, este podcast, y la verdad que orgullosos de poder colaborar junto a ustedes y poder ahora tenerlos en nuestro proyecto también envueltos. Así es, así es. La verdad que es un momento muy especial para el programa y ya de hecho veníamos organizando para ultimar los últimos detalles, valga la redundancia, ¿no? Muchachos, ya vamos a ir metiéndonos en el primer tema, que es justamente el más breve de lo que tenemos para hoy. Nos ha dejado muchas cosas para hablar este Tottenham, empezando por el partido frente a Rennes, ¿no? Que ya nos ha quedado un poco lejos y en el tiempo, pero que la verdad me gustaría remarcar algunos detalles que tienen que ver con los primeros minutos, el primer tiempo del partido. Yo creo que ustedes más o menos, no me quiero anticipar a la jugada, pero los vamos a escuchar ahora, pero me parece que el equipo presentó algunas aristas, algunos matices, algunos grises en el medio del partido y arrancó los primeros 10 minutos como para llevarse al rival puesto y después medio como que aminoró la marcha, sacó el pie del acelerador y comenzó a tirarse atrás en unos primeros 10 minutos que había conseguido el gol tempranamente, recordemos, a través de una gran jugada colectiva, una gran triangulación, toques cortos y rápidos, muy precisos, pero que después el equipo terminaría diluyéndose. Por eso me gustaría escucharte primero, Mati,
A ver desde qué óptica pudiste evaluar el compromiso, qué te pareció el funcionamiento del equipo. Me parece que lo dijimos en algún momento aquella semana, que el resultado no era del todo malo, porque era un empate contra el rival más fuerte del grupo y de visitante, pero con la intención y con la alineación que se fue a jugar, tenía que ser una victoria. Estaba Harry Kane, había sido la vuelta de Ndombele. Bueno, lamentablemente se lesionaron, pero estaban Berwin y Lucas Moura. Era un equipo titular directamente, casi. Digamos, exceptuando sobre todo la defensa, que era un poco más suplente. Pero realmente el equipo iba con intenciones de ganar, como dijiste. Arrancó los primeros minutos con todo, con ese gol, con el taco de Ndombele, los buenos pases de Lucas Moura y Harry Kane, si no me equivoco, y después la definición que termina siendo desviada y es gol en contra. Pero después, no sé si habrá sido la hinchada rival, si habrá sido el equipo rival, que realmente dominó todo lo que restó de partido. Por suerte, el Tottenham pudo encontrar el 2-2, más tirando sobre el final con un gol de Højbjerg, pero poco se pudo destacar desde lo colectivo. Lo que más destaco yo es el resultado, que fue un empate por lo menos. Algo que no diría del próximo partido del Tottenham contra el Chelsea, que después lo vamos a estar hablando seguro, donde obviamente el resultado no se puede destacar, pero sí el rendimiento colectivo quizás ahí tuvo un poco más de novedad y un poco más de nivel, sobre todo. Sí, la verdad que fue un partido que, como lo decíamos antes, ¿no? Presentó varias aristas, el equipo había arrancado bastante bien, pero después terminó aminorando la marcha. Por eso yo quería preguntarte específicamente a vos, Juan Pablo, ¿cómo lo viste a Tanganga y a Roda en esa saga central que permanentemente nosotros solemos ponderar, solemos decir de alguna manera que eh, es una de las, o la temporada pasada, ¿no? Que de hecho nos cansábamos de pedir por su presencia y que permanentemente estuvieran en el equipo. Me gustaría saber cómo lo viste a ellos en particular y cómo lo viste al equipo también, ¿no? A ver, Tanganga y Rodon son una buena pareja porque combinan un poco, si se quiere, la tranquilidad que tiene Rodon por momentos y bueno, la agresividad que le conocemos a Tanganga está siempre chocando a todos como si fuera una muralla. Y no los vi mal. Lo que vi fue lo que pasó también contra el Wolves. Se consigue una victoria, una victoria parcial y después como que el equipo pierde el hambre. Es algo que me preocupa muchísimo. Pierde el hambre de querer seguir sacando ventaja y de doblegar al rival, porque para que el rival no vuelva, tenés que ir 3-0 para asegurarte que los últimos 30 minutos por lo menos, el rival, aunque te meta un gol porque no, bajaste la marcha o lo que sea, no te mate o no te genere suficientes dudas como para entrar en un problema. Ya vimos un problema, ¿no? Con el West Ham la temporada pasada que desperdiciamos un 3-0 en el minuto 82. Pero bueno, no debería ocurrir siendo que ahora los jugadores tienen una capacidad atlética que debería ser mucho mejor para aguantar en esos últimos 10 minutos. Pero quitando eso, vi un equipo desorganizado, vi un equipo que no se encontraba, que obviamente por momentos parece que te va a meter goles y de un momento a otro es como que se desconecta y le da el espacio a Aníbal se crece, te mete los goles y una vez que te mete los goles es como se fue afortunado, como decía Mati, de haberse vuelto con un empate de lo que fue un gol de Højbjerg, de un rebote de un defensor que le queda para poder colocarla y darnos el empate. Si no hubiera sido una derrota y una derrota que en el global el juego era correcta. Sí, la verdad que el equipo en particular, siempre digo lo mismo, ¿no? Da la sensación de que se confía cada vez que logra ponerse en ventaja y es un problema que en uno va a tener que trabajar, que en uno va a tener que corregir y que va a tener
poner mucho énfasis en esta situación porque recordemos que ahora posteriormente vamos a hablar sobre este tema, pero en la rueda de prensa, lo traigo a colación porque tiene justamente relación con lo que estamos hablando, en la rueda de prensa post partido frente a Wolverhampton, él decía que el equipo había cometido otra vez los mismos errores y que no se pueden repetir, ¿no? Por eso me parece que va a tener especial trascendencia lo que pueda llegar a lograr en un futuro. Muy bien, vamos a pasar ya directamente a lo que tiene que ver con el partido frente a Chelsea, un partido que nos ha dejado un sabor muy amargo, por lo menos en particular, ¿no? Yo hablo desde lo personal porque me pareció que el equipo había arrancado muy bien, como decimos en el barrio, como decimos de manera criolla, arrancó para comerse los chicos crudos, ¿no? Y después, la verdad que el equipo aminoró de vuelta, ¿no? En el segundo tiempo, pero un primer tiempo que, como bien lo decía en uno, estuvo muy agresivo el equipo, presionó en campo rival, sometió al Chelsea, quizás no creó tantas ocasiones como se esperaba, por lo menos por cómo había arrancado el partido, pero la verdad es que me sorprendió mucho cómo el medio campo, por parte de Højbjerg y de Ndombele, que hago párrafo aparte, jugó un gran partido, viene de jugar grandes partidos y viene de ser muy consistente, pero la verdad es que me sorprendió cómo en el segundo tiempo, con dos jugadas aisladas, Chelsea se pone en ventaja y automáticamente el equipo se da por derrotado. Por eso me gustaría saber, desde la perspectiva de Mati, cómo vio el partido y sobre todo, más que cómo vio el partido, ¿qué cosas notaste que te llamaron la atención del encuentro en particular? Sí, la verdad que fue un partido frustrante, digamos. Pocas veces me había ido tan enojado de un partido porque realmente sentí que el Tottenham el primer tiempo dominó al campeón de Europa, que jugó de igual a igual y hasta un nivel por encima, porque es verdad que ellos tuvieron alguna que otra chance, pero el que más cerca estuvo de convertir fue el Tottenham. Recordamos la de Reguilón que intenta tirar un pase al medio, pero no le sale, que Son no llega a definir, ni a controlar, ni a dar el pase a Kane, que estaba solo, obviamente no lo había visto del otro lado de la cancha, digamos, del otro lado del área, pero realmente fue, como decía Juan Pablo en la previa que grabamos ayer sobre el clásico que se nos viene este domingo, eh, este Tottenham, estos últimos partidos, siempre hay un momento que termina de desbalancear todo. Contra el Crystal Palace fue la expulsión de Tanganga, contra el Chelsea fue el primer gol y no solo eso, sino vino el remate que después fue el segundo gol de Kanté, que ahí es ya cuando uno pierde todas las esperanzas porque patean de 20, 30 metros, rebotan un defensor, pegan el palo, la pelota que cruza toda la línea y termina entrando en el arco y ahí siento que el equipo sintió lo mismo, como que no era el día. Y además te estás enfrentando al Chelsea, que es el equipo más difícil de atacar, porque si lo atacás es porque estás dejando algo desorganizado atrás. Recordemos que tenían un mediocampo formado por Jorginho, Kovacic y Kanté. No se podía pasar por ese mediocampo y si querías ir a atacarlos perdiendo 2-0 tenías que tirar todo el equipo adelante y eso suponía que las contras con Lukaku y en ese momento del partido, no me acuerdo quién estaba Havertz y después entró Werner todavía, que es más veloz todavía, las contras de Lukaku y el alemán acompañante que hubiese estado en ese momento habrían sido letales y bueno, después vimos que sobre el final del partido en otra pelota parada más, esta vez en la segunda jugada que se generó por esa pelota parada, el Tottenham termina recibiendo un gol que ya es como para terminar el partido y sellar el resultado, porque más de eso no sirvió. Y bueno, fue una jornada negra, pero como decías, fue el primer tiempo, fue la verdad, personalmente para mí, lo más ilusionante que vi del Tottenham en esta temporada, porque fue los primeros 45 minutos en los que vi en esta temporada que el Tottenham no le importaba quién era el rival, que era el campeón de Europa, y salía a jugar a su estilo con sus jugadores, con Ndombele, con Lo Celso, con Højbjerg, sin skip de 5, con tres delanteros arriba que son realmente de lo mejor que hay. Y una cosa que quiero destacar, que venimos hablando últimamente, justamente hablando de los delanteros,
no quiero ver más a Lo Celso de extremo derecho, y si vamos a jugar ofensivo, que sea Højbjerg, Ndombele, Lo Celso, y ahí sí, adelante Son y Kane con, en esta circunstancia, por la cantidad de lesionados que hay, Bryan Gil, pero si están Bergwijn o Lucas Moura que ocupen ese lugar, porque ya Lo Celso lo vimos en la selección argentina rompiéndolo, siendo quizás el más creador del equipo después de Lionel Messi, y acá lo estamos usando de espaldas al arco, tirado a la banda. Tampoco es un jugador que patee mucho al arco, entonces no entiendo bien qué se le está buscando en esa posición, y creo que se vio también en el partido contra los Wolves que esa no es su posición y que su posición debería ser, quizás como la temporada pasada, más en un doble 5 o de interior en un 4-3-3. Pero tratando de resumir ese partido del Chelsea, partido con un resultado muy feo, pero que se pueden rescatar cosas como para construir a futuro. Yo creo que fue, de hecho lo titulábamos en Instagram, la injusticia sí existe en el fútbol, ¿no? La verdad que fue un partido sumamente injusto. Y me quedo con algo que destacabas, Mati, que tiene que ver con la posición en la que lo está utilizando en un Espíritu Santo a Lo Celso. Hoy, esta mañana, lo conversaba con un miembro de la Peña, estamos hablando de Mati Andrade, al cual le mandamos un gran saludo. Y él me decía, ¿no? Que basta de Lo Celso de extremo, que ya quedó demostrado de que no puede jugar ahí, que no es la posición en la que debería, en la que debería jugar. Su puesto, creo yo, a mi humilde entendimiento, es para decir, bueno, vamos a colocarlo en una posición en donde el jugador pueda habilitar al delantero, en donde quizás no tenga tanta presencia dentro del área, pero que sus pases y su precisión, su creatividad, su entendimiento de juego, su visión de juego, sean muy, pero que muy importantes. Por eso, a mí me gustaría preguntarte, Juanpa, qué sensaciones te dejó el partido en sí y qué podés destacar del mismo, ¿no? Duele pensarlo el partido porque hasta que llegó ese gol, el partido te decía cualquier cosa excepto un gol del Chelsea. Todo iba a favor del Tottenham. Obviamente el segundo tiempo más complicado porque cuando ingresa Kanté te hacen una formación súper de contraataque y te cambian el planteo y es más complicado, pero los primeros 45 minutos, como dijo Mati, se buscó atacarlo, se buscó generar esas contras, no esas contras, sino esos espacios manteniendo una línea de organización, se buscó crear de todas maneras. Y hubo pequeñas fallas individuales, obviamente Son no estaba en su mejor nivel, por eso no puede definir, porque si no es una jugada que esperaríamos que defina. Después, como decía Mati, la jugada en donde Reguilón la pasa al medio, ¿por qué no pateaste al arco? Si hubiera sido Cesenión, le hubiera pegado como fuera de lugar. Obviamente Cesenión con problemas físicos. Y después hay otra jugada que Mati hoy no mencionó, pero sí me acuerdo que me mencionó cuando lo hablábamos previamente. Fue la del tiro libre. Un tiro libre que tiene Kane en el borde del área y que es algo que no tenemos hace muchos años ya. Un pateador de tiros libres serio que pueda realmente ser una amenaza y que no estés pensando, bueno, o va a las manos del arquero, o va a la quinta bandeja, o ni siquiera toca el arco, porque no tenemos a nadie que sea una amenaza en ese lugar. Y vi al equipo con mucha personalidad, pero de vuelta es preocupante la fragilidad mental que demuestra este equipo, que, como decía Mati, que habíamos hablado, hay una circunstancia que cambia el partido y no tiene retorno. Los jugadores no saben volver de esas situaciones. Eh, y es algo que van a tener que aprender a lidiar, porque
también es sorprendente que tengan esta característica, siendo que somos uno de los equipos que menos beneficia al VAR o que más perjudica, mejor dicho. Entonces, si vos sabes, y esto es a lo que hablamos de a veces, la psicología con la que vos tenés que preparar a los jugadores. Si vos sabes que no vas a tener una jugada a favor, que no te van a hacer nada fácil y que si te pueden perjudicar, te van a perjudicar. Vos tenés que salir a la cancha pensando que no podés siquiera ir para ganar 1-0. Tenés que salir todos los partidos para matar. Porque te pueden anular un gol porque estabas por offside, aunque estés solamente medio centímetro adelantado. O que te cobren una falta antes. Pueden pasar millones de cosas. Te lo pueden anular porque vieron que había alguien que estaba molestando. Vaya a saber cuál puede ser la situación. Pero es como que los jugadores en sí les falta esa eh, característica, ¿no? Personal de tener hambre. Y así lo definíamos ayer con Mati también en la previa, ¿no? Que hicimos para el Londres Blanco, que se va a publicar mañana, para el partido del Arsenal. Les falta hambre, hambre de querer meter más goles, hambre de querer ganar. Yo todavía recuerdo, no la temporada anterior, creo que fue la temporada en donde el City pierde contra el Liverpool el campeonato. El City le podían empatar 3-3, pero si algo que no se negociaba en ningún partido era el hambre de los jugadores presionando alto, corriendo todas las pelotas que perdían y mostrando ese esfuerzo que de vuelta era la característica de el juego de Pochettino, porque muchos decían no, lo que hacía que Pochettino fuera tan exitoso con el club era o su mano o el talento de los jugadores. Se olvidan que todos los jugadores corrían entre 8 y 12 kilómetros todos los partidos. Entonces, esos equipos eran letales justamente porque se basaban en el esfuerzo por el compañero. Y ahí es donde se nota que faltan más líderes como Højbjerg, que como Mati también decía muy bien el otro día, se nota que es el líder indispensable de este equipo y el que maneja los hilos a pesar de que lo escuchen o no. La verdad es que un partido que de vuelta permanentemente mostró a un Tottenham que para mi gusto salió a atacarlo de buenas a primeras, lo tomó de la solapa, como dicen los relatores modernos, y, y el equipo no supo encontrar el camino hacia abrir la ventaja para que posteriormente Chelsea logre tomar la ventaja del marcador y así este, colocarse en ventaja 2-0 parcialmente para que después el partido termine definiéndose completamente. Ahora, de vuelta, te hacen 2 goles de pelota parada, ¿no? Algo que permanentemente remarcamos, 2 goles en donde Dele Alli toma a Thiago Silva, y que yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer Dele Alli marcando a Thiago Silva, ¿no? Que hacía, por ejemplo, Højbjerg, Eric Dyer, Romero, que son los jugadores que por lo menos suelen tener más potencial y más juego aéreo, más poder de juego aéreo. Pero de vuelta, ¿no? Siempre estamos en esta misma dicotomía, en este mismo dilema, que tiene que ver con que todavía el equipo sigue cometiendo los mismos errores. Yo de vuelta, ya para irnos metiendo en el partido, en este último partido que nos dejó el equipo frente a Wolverhampton, una victoria muy, pero muy sufrida, eh, que dicho sea de paso, entre paréntesis, me parece a mí que se llegó de esta manera innecesariamente, ¿no? Se podría haber evitado. Pero la verdad es que el equipo sigue cometiendo los mismos errores y se vio en este partido permanentemente. Otro gol de pelota quieta, ¿no? Se pierden varias pelotas importantes en el medio campo y acá lamentablemente tengo que caerle
a Tanguy Ndombélé, que tuvo un gran partido, que para mi gusto fue la figura de la cancha, más allá de que el club desde sus redes sociales directamente decidió omitir la figura de Ndombélé, algo que me llamó poderosamente la atención. Pero la verdad es que pierde una pelota muy importante para el 2-2 de Wolverhampton, y que también, para poner un poco, digamos, en tela de juicio, o quizás para eh, actuar de abogado, si se quiere, de Ndombele, también el equipo está muy estático. Si ustedes congelan esa imagen, se puede ver como que Ndombele permanentemente tiene la pelota, maneja los hilos del equipo, pero nadie se muestra, todos se quedan escondidos atrás de la marca. Y eso no puede pasar en un equipo del calibre de Tottenham, que permanentemente necesitas un juego de movilidad y de mucha creatividad y de mucha verticalidad, que también es lo que solicita Nuno, en un equipo que sea bastante vertical y bastante directo. Por eso me gustaría preguntarte de nuevo, Mati, para ya traerte nuevamente al ruedo, al juego, eh, digamos, ¿cuáles fueron los errores que vos notaste del equipo que permanentemente se repitieron y tuvieron lugar en este partido, ¿no? Porque también hay que recordar algo, el equipo parece no aprender de sus errores, ¿no? Algo que en un equipo de Premier cuesta y muy caro, ¿no? Sí, a ver, errores, obviamente está lo lógico, que es la pelota parada, que en este caso le tocó hacer en Ndombele, el que estaba marcando a Dendoncker, como vos habías dicho antes, que hace Dele Alli marcando a Thiago Silva, que hace Ndombele marcando a Dendoncker, misma situación. No me puse a analizar cómo marca la pelota parada el Tottenham, pero hay algo que está mal ahí, porque no puede ser que ya vayan siendo dos partidos seguidos que nos marcan de esta manera. Y el otro gran error me parece que es, no sé si desacelerar, pero es perdonar cuando el equipo estaba realmente siendo una máquina de fútbol de crear situaciones y los Wolves estaban que no daban ni un pase adentro de la cancha, que vimos a, no me acuerdo si era Moutinho o Neves, que directamente daba un pase afuera de la cancha, errándole a ningún jugador. Y el Tottenham ahí como que tenía situaciones y perdonaba. Siento que ese fue el gran error, porque había un momento del partido que estaba como para meterle un gol atrás de otro a los Wolves. Y si no aprovechás esas situaciones, obviamente que después cuando te metan un gol te van a hacer la contra, digamos, vos vas a quedar como medio groggy así para que también te metan un gol atrás de otro, y es lo que terminó pasando. Como vos decías, en una situación donde en Don Belé también medio que no se da cuenta que lo están presionando de atrás, le ganan la pelota y termina siendo gol de los Wolves. De nuevo es un error de Don Belé, pero creo que para el equipo podríamos decir que es un mal necesario. En Ndombele no veo al equipo cómo jugó ofensivamente los primeros tiempos, tanto como contra el Chelsea como contra los Wolves. No veo jugando al equipo así sin Ndombele, sin esa rebeldía, sin ese uno contra uno, sin ese pase, digamos, sin esa visión de pase en el mediocampo, sin esa presencia. Lo que sí perdés un poco de solidez defensiva, porque obviamente no lo podemos comparar ni con Skip ni con Højbjerg, y el rol de Dele Alli era mucho más defensivo de lo que es en Ndombele ahora mismo. Entonces, en Ndombele fue de lo peor de la cancha, si podemos decir, en lo defensivo, porque lamentablemente son dos errores individuales de él lo que llevan a los goles, pero en la ofensiva fue de lo mejor, y junto con Brian Hill es un jugador indispensable, y como decía, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero me parece que el Tottenham tiene que seguir por este camino y no por el camino de, por ejemplo, alguien que le compite el puesto, podríamos decir que es Dele Alli. Claro, claro. La verdad es que igualmente me parece que en Ndombele, a ver, le va a costar, lógicamente, porque nunca fue un jugador de tener compromiso defensivo, quizás de tirarse a barrer o hacer las labores que suelen hacer los jugadores con ese tipo de compromiso, con ese tipo de prestancia. Pero la verdad es que en ofensiva es un jugador trascendental, fundamental para mi gusto, que te da ese tinte y ese toque distinto del que permanentemente ponderamos y que decimos, ¿no? Que
es algo necesario, sobre todo en una Premier tan peleada, con tan buenas plantillas, con tan buenos jugadores, con tanta calidad. Y la verdad es que el equipo en sí, particularmente, me agradó el primer tiempo. El segundo tiempo, repetimos, de vuelta aminoró la marcha. Por eso, antes ya de pasar a ver desde la óptica de Juan Pablo, que me gustaría también escuchar cómo lo vio el partido en sí y qué le pareció, además de ir debatiendo, de ir ahondando en otros detalles que tuvieron importancia, vamos a despedir a nuestro compañero, amigo, a nuestro productor también de noticias, nuestro productor de contenido, un polifacético, un polifuncional. Mati, te despedimos y la verdad, muy agradecido de que puedas estar en este programa haciendo tu aparición estelar. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Y sí, lamentablemente no pudimos congeniar bien con los tiempos. Es algo que las próximas semanas esperemos poder hacerlo bien. Así que nos estaremos viendo la próxima. Decirles, para los que estén escuchando, que no sé bien a qué día lo estarán escuchando, pero este viernes se subió la previa a nuestro canal del partido que se viene este domingo del Tottenham Arsenal. Así que si quieren escucharla, ahí estamos con Juan Pablo y con Santi, un miembro de la comunidad del Arsenal en Argentina. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos los que están escuchando y a ustedes dos, chicos. Muy bien, muy bien. Ahí pasaba Mati, le mandamos un gran saludo. Y bueno, vamos a retomar ya con el análisis de este partido que habíamos dejado frente a Wolverhampton. Decía Juanpa que me gustaría saber cómo podés vislumbrar este segundo tiempo, ¿no? En el que el equipo desde el minuto 70, si no recuerdo mal, decidió tirarse atrás, ¿no? A esperar y de vuelta, ¿no? Un flashback de Mourinho, me parece. Un equipo que permanentemente se caracterizaba por atacar, sobre todo en las primeras 3 fechas, quizás no contra Wolverhampton, de vuelta el mismo rival, pero sí contra el City, en donde lo supo poner en varios aprietos. Pero la verdad es que me sorprendió que es como, a ver, lo que yo estoy tratando de decir se ve reflejado, ¿no? En la premisa de, bueno, no pudimos conseguir la ventaja, bueno, cuidamos el empate y apostamos a los penales. Que dicho sea de paso, Nuno dijo en rueda de prensa que los penales no son una lotería, ¿no? Que no es suerte, sino que se practica y que estuvieron practicando. Quiere decir que los últimos 20 minutos, vale preguntarse, Juanpa, que estuvieron ensayados, estuvieron premeditados. No puedo, no quiero, voy a decirlo diferente. Me rehúso a creer que un equipo de la categoría del Tottenham, a lo que voy es que los jugadores de un equipo de la categoría del Tottenham, si el técnico les dice, vamos 2-1 contra un equipo de inferior calidad, tírense para atrás, el equipo lo escuche. Me rehúso a creerlo porque justamente vimos lo que fue el primer tiempo, donde el punto para mí de inflexión donde sabía que se venía la noche fue cuando Lo Celso se cae y me hizo acordar a la caída de Lionel Messi versus Brasil, cuando pensábamos que lo definía y después era 5 minutos más y querer morirse pensando si se ganaba o no se ganaba o si lo empataban y había larga y penales. Que por suerte no sucedió. Pero tuvo como esa vibra. Y a partir de ahí fue un equipo de vuelta, complaciente, diciendo, vamos 2-0, bajemos la marcha, si llega el gol llega, pero estamos tranquilos. Y el 2-0 es el peor resultado que existe, porque es muy mentiroso. Porque no es la diferencia de 3-0 en donde te relajaste un poco, te metieron uno. Bueno, no es que
uno más y ya estás. No, tenés que hacer las cosas tan mal que te tienen que hacer 2 goles más, no uno. En cambio, justamente lo que decía Mati, ¿cómo puede ser que Ndombele marque a Dendoncker sabiendo que Dendoncker cabecea y que es bueno en el área para cabecear con los problemas que tenemos para solucionar la pelota parada? Entonces, a partir de ahí, de vuelta, se le empezó a dar confianza. Ingresa Adama Traoré en el segundo tiempo, cambia el partido donde justamente intentan los primeros minutos del segundo tiempo como equipararlo de lo que fue el final del primer tiempo y generar situaciones para poder generar ese 3-1 y poder estar más cómodos. Como vos decís, no sucede y se te tiran para atrás horriblemente. Y la jugada donde le roba la pelota en Ndombele que debería haber estado mucho más adelantado, está debajo de la posición de un 5 para tratar de sacar la pelota jugada y poder generar un poco de distribución y un poco de movimiento. Eh, a ver, de vuelta. Y lo que decía Mati, no hay esta ofensiva sin Ndombele. Ndombele es el crack. Es como cuando se hablaba de Musa Dembélé, que no le podían sacar la pelota, que era el mago del equipo. Bueno, esto es lo mismo. Si hay un jugador que te define el partido, es Ndombele, pero te lo define desde su cabeza, te lo define desde su visión de juego y de cómo sabe posicionarse y cómo se saca jugadores de encima para darle lugar a otros. Y creo que ese error que tuvo Ndombele fue lo que propició que Brian Hill también sea el man of the match. Siendo que Brian Hill también tuvo un partidazo. Y que y lo hablábamos por WhatsApp, es un jugador que ya tiene que ser titular, sobre todo con las bajas probablemente de Lucas Moura y un Berwin que no sabemos para cuánto tiempo tiene. Brian Hill tiene que ser titular de cualquier manera por sobre Dele Alli y por sobre quien sea en la posición de extremo, acompañando a Heung-min Son y a Harry Kane en el partido del domingo, porque es insolente, tiene movimiento, se la pasa tratando de acompañar o ayudar a los laterales a recuperar la posesión. Entonces tiene un montón de factores Brian Hill para hacer que sea indispensable en el equipo. Y acá, le guste a uno o no, el jugador que tiene que sacar es a Dele Alli. Porque Dele Alli, por más de que vemos en las estadísticas defensivas, y por eso quería justamente hacer pie en eso, si me dejas un segundo, que Dele Alli es el que más presiones hizo, es el segundo que más bloqueos hizo, uno de los que más presiones exitosas hizo. Se volvió mediocampista defensivo sin quererlo, pero justamente para eso vos ya lo tenés a Højbjerg o lo tenés a Skip para hacer esa tarea. Entonces vos necesitas otro jugador que te genere juego. Y ese jugador es Ndombele. Y con esto termino. Lo Celso. ¿Cómo puede ser que Lo Celso rinda espectacularmente en la selección los primeros 60 minutos jugando de mediocampista por izquierda en su perfil natural y uno le pida que sea extremo por derecha cuando no le gusta el perfil, cuando no conoce la posición, cuando se ha demostrado más de 5 veces que no puede jugar en esa posición y no puede rendir porque no lo ponen en el lugar donde realmente puede ser la diferencia o puede demostrar ese potencial que tiene y que necesitamos para que justamente un partido como el Chelsea, en donde salió todo mal, haya partidos futuros en donde puedan salir las cosas mucho mejor. La verdad es que, mira, Juanpa, yo estoy muy de acuerdo con lo que vos mencionabas en este gran análisis que estaba llevando a cabo sobre lo de Dele Alli, que
para mi gusto. Yo permanentemente, a ver, quizás me caracterizo por ser una persona muy crítica del jugador, pero es un futbolista que quizás no termina, a mí no me termina de convencer, ¿no? Que de hecho tuvo una situación para poner el 3-0, creo que fue antes o después de la de Giovanni Lo Celso, en donde tampoco puede definir. ¿Qué queremos decir con esto? Que quizás Dele Alli está en un buen nivel, pero hay compañeros que están mejor que él. Por ende, yo lo que creo es que Brian Hill debería tener minutos, debería comenzar desde el 11 inicial, debería comenzar, ¿no? Ya de titular este partido frente a Arsenal, que me gustaría ya de entrada posicionarnos en ese derby, un partido que va a ser muy especial como todos los derbis y que va a contar quizás con algunas sorpresas por las bajas, ¿no? Las bajas que tenemos nosotros, eh, en donde el equipo quizás llega un poco tocado porque no llega no llega de la mejor manera a este partido. Porque recordemos que quizás, a ver, muchos me pueden decir que el partido frente a Wolverhampton puede significar un subidón anímico muy importante, pero la realidad es que no se ganó el partido en los 90 minutos. Esto es algo que es muy importante remarcarlo. El partido se ganó por penales, sí, se pasó de ronda, efectivamente, pero el equipo no logró ganarle a Wolverhampton en los 90 minutos. Por eso decimos que viene de un empate ante Rennes, viene de una caída frente a Crystal Palace anterior al partido de Rennes, viene de otra caída por Premier League ante Chelsea y viene de un empate ante Wolverhampton ahora por Copa de la Liga. Quiere decir que hace 4 partidos que Tottenham no conoce la victoria. Esto me parece que es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta y quiero darte pie para que me puedas aportar algo que veo que tenés ganas de agregar. Sí, y lo veníamos planteando con Mati, que justamente era un panorama gris que se estaba ya con tintes negros, ¿no? Con esas nubes que ves cada vez más cerca y que ves que tienen un mal augurio. No es una lluvia leve, sino que es una tormenta eléctrica. Y creo que el partido ayer como que alejó un poco esas nubes. Un poco, pero muy poco esas nubes. Porque por lo menos los jugadores se van pensando, pasamos de ronda. Pasamos de ronda. Y eso era fundamental para su confianza. Pero como vos decís, no es la total confianza. Entonces, este fin de semana va a ser un partido que va a definir legados y que el público va a realmente dar una sentencia sobre Nuno y qué se debe hacer con Nuno en base no solamente al resultado, sino también a la manera en la que se juegue. Sí, será un partido, como siempre, con muchas emociones y con mucho compromiso, ¿no? Sobre todo por parte de los jugadores y por parte del técnico de demostrar que verdaderamente están a la altura de lo que pretende el club. Vamos a pasar a dar las formaciones o las posibles formaciones, el posible 11 que podría llegar a presentar Nuno este domingo. Yo coloqué un 11 de la siguiente manera. Lloris en el arco, Tanganga, Romero, Dyer y Reguilón, Højbjerg en Ndombele y Skip junto con Dele Alli en el medio campo, Son y Harry Kane. Ahora, déjame hacerte una pequeña aclaración porque estoy seguro de que me vas a decir, ¿y qué pasó con Brian Hill? Que tanto lo ponderabas y que no lo pusiste de entrada. Eh, Tratamos de posicionarnos como si estuviéramos en la cabeza del técnico. Lógicamente no lo estamos, pero me parece que este podría llegar a ser un 11 tentativo bastante parecido a lo que pueda llegar a plantear Nuno este domingo.
No sé si estarás de acuerdo vos, Juanpa, me gustaría saber si harías algún cambio sobre esta formación inicial, ¿no? Sí, el cambio obligado es Brian Hill tiene que jugar. Justamente porque, si no recuerdo mal, por el lado derecho está, está Ben White, que sale muy bien con la pelota, pero justamente sale muy bien. Entonces es una tentación para un pase filtrado en Dombelé ante una recuperación rápida de una mala salida de Ben White. Porque no nos olvidemos que Tomiyasu es muy alto y justamente se lo llevó para poder, ¿cómo decirlo?, neutralizar o disminuir los riesgos de goles por pelota parada al White no ser bueno allí y Gabriel Malares sí serlo. Entonces, la banda por la que tenés que explotar es por la banda izquierda, sea para dar pases filtrados a alguien que entre para definir, o sea para dar centros a la cabeza, para alguien que no pudo llegar a cerrar. Y no nos olvidemos que Tierney, y no voy a hacer ningún chiste y no me gustaría que nadie lo haga, Tierney no es la persona más alta tampoco. Entonces, si vos tenés a Heung-Min Son entrando por el extremo derecho con una altura mucho más adecuada que la de Tierney, vos podés estar hablando de tener otra opción más de poder convertirles un gol. Es por eso que queremos ver a Brian Hill a como de lugar con un medio campo de Højbjerg, Ndombele y Lo Celso por el lado izquierdo. ¿Cómo crees que se pueda llegar a dar el partido y cómo el equipo podría plantarse en cancha, ¿no? Mira, ayer tratábamos de pensarlo y lo veo como esos partidos de básquet que tienen momentos que ves tendencias muy importantes por una cierta cantidad de tiempo para cada uno. Va a ser un partido que va a tener muchos partidos en el medio, ¿se entiende? Eh, Porque son dos equipos, y lo decía Santi ayer en la previa, y hablando del Arsenal específicamente, son dos equipos que son frágiles mentalmente, son muy de no saber aguantar eh, las ventajas y no saber crear el momento, porque cuando vos vas ganando, y es lo que queríamos ver ayer y lo hablábamos nosotros también después del partido, cuando vos vas ganando, el equipo tiene que estar tranquilo, seguro, tiene que tocar la pelota, tiene que hacerle sentir al rival que está en desventaja y que el otro se tiene que volver loco para poder volver, no darle las facilidades. Y acá estás ante dos equipos que no saben hacer eso. Entonces, estás ante dos equipos que no saben lidiar con las ventajas y que aparte son frágiles mentalmente y donde se van a definir, y justamente se sabe que el futuro de Arteta depende muchísimo de este partido. Y el futuro del Tottenham también depende muchísimo de este partido. Va a ser una lucha de emociones de los jugadores que van a ser tan cambiantes como va a ser cambiante el partido. Y para cerrar y dejar una conclusión final, porque ya te quiero dejar a vos cerrar el programa, me gustaría que Nuno cumpla con su palabra y nos haga orgullosos, aunque sea con la forma de juego. Esperemos que así sea. Recordemos que en, en su primera entrevista con el club, el día que llegó, eh, él hacía hincapié en que nos iba a hacer sentir orgullosos como hinchas, ¿no? Que él estaba seguro de que este iba a ser un equipo que a la gente le agradaría ver. Yo debo decir
que para mi gusto el equipo no está dando un mal espectáculo. Sí le falta consistencia, sí le falta concretar en los últimos metros, pero que dentro de todo el equipo, para mi gusto, está dando, en cierta forma, Nuno está cumpliendo con lo que dijo, por lo menos para mí, hablo desde el punto de vista personal. Así que veremos qué es lo que pasa en este partido del día domingo, esperemos que sea para una victoria de Tottenham, y ya vamos a pasar al último bloque del programa, que tiene que ver con las noticias, ¿no? Una semana que estuvo bastante tranquila, que estuvo quizás no tan cargada de novedades como solía estar en las semanas, ¿no? Tan dinámicas y tan locas, se podría decir, del mercado de transferencias. La primera noticia, y creo que es la más importante, es que Tottenham continúa monitoreando la situación de Kessie, ¿no? Un jugador al que Paratici le tiene especial admiración y que en más de una oportunidad yo he pedido referencias de él porque lo he visto a la pasada, como quien dice, en el Milan y me han dicho que es un jugador que en Tottenham calzaría a la perfección. Ahora te quiero escuchar a vos, Juanpa, ni bien termino de desarrollar, me gustaría saber cuál es tu opinión breve de una posible llegada de Frank Kessie. Se dice que el acuerdo no se pudo concretar de momento, de momento. ¿Por qué? Porque el club italiano ofrece alrededor de 5 millones de euros y Kessie pedía alrededor de 6,5, o sea, hay una diferencia de 1,5 millones de euros, eh, por lo que podría depositar o convertir a Kessie en agente libre a final de temporada, lo cual hace una oportunidad de mercado, las famosas oportunidades de mercado que permanentemente solemos hacer hincapié cuando inician esta clase de periodos. Por eso me gustaría escucharte sobre que si lo ves en este equipo o no. La verdad lo veo. Su llegada significaría un cambio en el dibujo. ¿Y a qué voy con esto? Por más de que nos han gustado ciertos arranques de Bergwijn, nos han gustado ciertos partidos de Lucas Moura por el extremo, eh, creo que pintaría lo que Nuno quiere hacer de tener tres mediocampistas. ¿Y a qué voy con esto? Sería justamente Skip, Kessie, Højbjerg. Pero a eso le tenés que agregar la opción de media punta, que puede ser tanto en Ndombele, como puede ser Lo Celso, como puede ser Lucas Moura mismo, que lo hemos visto la temporada pasada rendir ahí con Mourinho. Y después, obviamente, son Kane y Bryan Gil y Bergwijn para partidos en donde no se pueda plantear un esquema tan centrado y se requiera sí o sí doblegar por la banda. Eh, Te da un jugador increíble en un muy buen nivel, te genera aún más recambio, porque estás hablando de un mediocampo que tendrías Højbjerg, Skip, Ndombele, Kessie, Lo Celso. Y la temporada que viene llegaría para pesar, y es más que obvio que no se va a contar ya con Harry Winks, que se le va a buscar una salida con todas estas adquisiciones. Podríamos decir que en cuanto a potencial sería uno de los mejores, si no el mejor mediocampo de la Premier League. Eh, y ahí es donde entra de vuelta lo que hablamos siempre. ¿Por qué se eligió a Nuno? Si tenés todos jugadores que tienen trato con la pelota, que les gusta atacar, que les gusta ir para adelante, deberías haberte traído un técnico fiel al ADN del club que tenga otras virtudes, porque justamente lo que estamos viendo con uno es que sí está arriesgando más,
sin, en cierto sentido, dejar su valor de mantener la organización. Y creo que un equipo con Kessie, que por más de que tiene defensa, tiene mucho más talento, como si fuera un Højbjerg, por así decirlo, te habla de un equipo que necesita tener la pelota, que necesita mantenerla, que tiene que ser dominador del juego y que va a traer otras expectativas eh, también, porque las expectativas van a ser, bueno, no se puede jugar únicamente a defender o no se puede jugar a tratar de contraatacar o hacer solamente presión alta. Tenés que tener la posesión, teniendo tantos jugadores que saben tratar la pelota. Así es, la verdad es que es un jugador, me quedo con algo que remarcabas en esta síntesis que estaba llevando a cabo, que tiene que ver con que es un jugador que te da variantes, ¿no? Que le da variedad al equipo y que podría ser algo muy, pero muy importante en el futuro. Vamos a pasar a las últimas dos novedades, las últimas dos noticias del día. Una noticia que se dio a conocer el día de hoy, que por parte del medio británico de Telegraph, en referencia a Pablo Fonseca, ¿no? Vamos a hacer un pequeño flashback para que la gente recuerde o pueda hacer memoria. Pablo Fonseca, que estaba a punto de llegar a Tottenham, faltaban firmar los papeles, faltaban los últimos detalles, ya estaba todo listo para que Fonseca sea nombrado, y de la nada llega Paratici y dice: no, voy a decantarme por otro, eh, me voy a decantar por otro director técnico, que posteriormente terminó siendo Nuno, que al principio lo habían descartado. ¿Qué dijo Fonseca? Fonseca estuvo hablando con los medios y dijo que el acuerdo estaba prácticamente hecho, que estaban planeando la pretemporada y que él era un entrenador que el Tottenham quería, que solicitaba, porque él iba a practicar un fútbol ofensivo. Y después dice que las cosas cambiaron cuando llegó el nuevo director deportivo, o sea, Fabio Paratici, y el acuerdo no se pudo llevar a cabo por diferencias ideológicas. La verdad es que me sorprendió bastante, ¿no? En su momento que no se haya podido llegar a un acuerdo, pero que después terminó con el nombramiento de Nuno Espíritu Santo. Y la última noticia que tenemos para hoy es algo que estuvo vinculado a, a las últimas a las últimas semanas, ¿no? Que generó bastante revuelo. Pero antes me querías remarcar algo, Juan Pablo, sobre lo que hablábamos de Fonseca, ¿no? Sí, y perdón que justo te corto. De vuelta te habla de lo mal que en cierto sentido se termina manejando Levi. Vos prometés en una carta a los hinchas que se va a volver al ADN del club y traes a un técnico que prefiere tener, traes a un director deportivo, si se quiere, que quiere a un técnico más defensivo que ofensivo. Es irónico. Vos sos el dueño. ¿Crees que te tengan un técnico ofensivo? Hablas con alguien que supuestamente admirás y que tenés en carpeta hace años, pero esa persona que tenés en carpeta hace años no tiene esa filosofía y justamente no trae a alguien con el ADN del club. Entonces, volvemos a Levi siempre, en cada una de todas las cosas que estuvieron mal en los últimos 7 años, desde que Pochettino empezó a hacer ruido y que debería haber sido respaldado económicamente, siempre todas las decisiones volvieron a Levi. Y todavía creo que nadie de todos los hinchas entiende cómo todavía sigue siendo el director general y no renunció y se lo dio a alguien que tenga, no sé si más capacidad que él, pero que sea más coherente.
y que sea menos mezquino, a su vez. Sí, sí, la verdad es que puramente negociados, ¿no? De Levy que han depositado a Tottenham en la situación en la que se encuentra hoy, ¿no? Tratando de cortar una sequía que cada vez se alarga más. Decíamos anteriormente que la noticia que vamos a dar a conocer en unos segundos nada más tiene que ver con algo que generó revuelo, ¿no? En aquellas semanas de eliminatorias sudamericanas, porque el gobierno del Reino Unido planea, se podría decir que va a relajar o a minorar las reglas para que los jugadores de la Premier League que regresan de los países de la lista roja de COVID-19, que la cuarentena hotelera de 10 días sea reemplazada por 5 días de aislamiento en las burbujas del club. Algo que es muy positivo, que eh, digamos, me parece que hicieron la fácil los muchachos de la Premier League, dijeron, bueno, vamos a lavarnos un poco las manos, ¿no? Y como hace el árbitro permanentemente, amarilla para vos, y se terminó acá la historia. ¿Algo más que quieras acotar o agregar o aportar, Juanpa, a todo esto? A eso se le dice la salomónica, según Juan Pablo Varsky. La verdad es que sí, la verdad que, bueno, veremos en qué termina toda esta novela que también ha dado mucho que hablar en varias ocasiones y tenemos varios capítulos para escribir, de hecho para escribir un libro, ¿no? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición por hoy. Esperemos que hayan disfrutado del episodio tanto como lo hemos disfrutado nosotros. La verdad es que permanentemente decimos lo mismo, ¿no? Parece quizás disco rayado, pero se nos ha pasado volando el programa de hoy. Hemos hablado sobre diversos temas y como siempre, estamos muy agradecidos, yo estoy muy agradecido por esta gran sociedad que hemos armado con los chicos de Londres Blanco, con Juan Pablo, con Mati, que tuvo que abandonar el programa unos ratitos antes, pero que la verdad siempre estamos más que agradecidos por llevar a cabo una sociedad que permanentemente crece día a día. Eh, y ya para ir cerrando, me gustaría escucharte, Juanpa, algo que quieras mencionar sobre esto, que te vi con ganas de aportar algo. Sí, me costó aguantarme, pero la verdad es que, como decía Mati, es nuestro placer que justamente el contenido del podcast pueda estar también en nuestro canal y haber hecho esta sociedad y es nuestro privilegio poder seguir escuchando, aportando, estando mucho más presentes en el programa y poder seguir generando lo que vos siempre con Hernán decían, que es contenido hecho por hinchas para hinchas. Y eso es fundamental porque es la pasión, ¿no? Lo que nos lleva a hacer cada vez más contenido y que nos lleva a querer eh, poder, eh, poder querer agregar aún más elementos. Y para cerrar, contarles a los que escuchen, que seguro son muchos, este programa, que este domingo a las 12:30 vamos a estar con la peña del Arsenal en Locos por el Fútbol, en el lugar que está en Recoleta, en Las Heras. No me acuerdo, obviamente la altura, pero claramente si buscan Locos por el Fútbol en Recoleta la van a encontrar. Así que cualquier hincha Tottenham, Arsenal o de la Premier League y que realmente quiera estar ahí, vamos a hacer bastantes mirando el partido. Y bueno, como te decía antes, muchísimas gracias Enzo por hacer este programa, por ser el que lo produce y por darnos este lugar. No, la verdad es que el agradecimiento es mutuo y que podamos formar esta sociedad es muy importante para todos.
Y recuerden, como siempre decimos, ¿no?, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, a través de Hermandad Spurs, en Twitter, en Instagram como spurs.análisis, que dicho sea de paso, van a haber algunos cambios importantes que pasaremos a detallar más adelante. Solamente le damos un adelantito, ¿no?, como quien dice. Y de nuevo, recuerden que también está en el canal de los chicos en YouTube, en Londres Blanco, todo el contenido de Tottenham. Ahí pueden encontrar todos los videos. De hecho, formamos parte del programa Mate y Debate, que también se suele llevar a cabo en dicho canal. Así que es una oportunidad inmejorable para que no se pierdan. Suscríbanse al canal. Y como siempre, nos despedimos. Nos encontraremos ya en el próximo episodio. También aprovechamos para recordarles que se pueden pertenecer, ¿no?, a la Peña de Buenos Aires Spurs, que ahora van a estar llevando a cabo, van a participar, mejor dicho, de la FA Cup Argentina, un torneo que han llevado adelante entre las distintas peñas de la Premier League y que va a ser muy, pero muy interesante para que todos puedan participar y puedan disfrutar de un momento más que acogedor y más que agradable. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición. Nos reencontraremos en el próximo episodio y esperemos, si Dios quiere, que en uno nos haga sentir orgullosos. Adiós.